Ajá. Ok, ahí está grabado. Ok, lo voy a silenciar a todos. Silenciar a todos. Eh, Búsquense sus Biblias en 2 Samuel 15, 1 al 6. 2 Samuel 15, 1 al 6. ¿Qué dice? 2 Samuel 15, 1 al 6. ¿Alguien lo Amén. lee? Ajá, léalo, Amén. pastora. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Salón el corazón de los de Israel. Ok. Vamos a estudiar la parte número 2 del espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón. Entonces, vemos que tras la violación de su hermana Tamar, Absalón guardó silencio por 2 años. Guardó silencio. No habló bien de Amnón, no habló mal. Y dice la escritura que Absalón aborreció a su hermano Amnón. Entonces, ahí vemos una raíz de amargura no resuelta. ¿Cuándo, cuándo se sabe que hay una raíz de amargura en la persona? Cuando la persona deja mucho tiempo un rencor dentro de su corazón. Algunos odian a sus padres por años, hasta cristianos. Algunos odian al pastor. A mí me dijeron, por eso que la semana pasada hablé mucho del pastor, porque a mí habían creyentes que me decía, yo a usted lo odio, pastor, pero ¿por qué yo le hice? ¿Qué yo le hice, mi hermano? Dígame, ¿le hice algo malo? No, pastor, no, simplemente lo odio. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, pero nosotros sabemos que son cosas que el enemigo pone dentro del corazón. Si eso no se trata rápido, si eso no se trata en la voluntad de Dios, entonces se va creciendo una raíz de amargura. Y dice que por ella muchos son contaminados y muchos pierden hasta la salvación. Entonces, vemos que Absalón tenía una raíz de amargura contra su hermano. Duró 2 años, no dijo nada, pero su mente estaba maquinando porque en él
esa eh, no resuelta, ese rencor no resuelto, se transforma en una venganza calculada. Calculó todo, calculó todo. Muchos movimientos, aplicación ministerial, escuché, muchos movimientos decisivos nacen de ofensas no procesadas bíblicamente. Las escrituras nos enseñan qué debemos hacer cuando alguien nos ofende, cuando alguien, cuando alguien nos hace daño. ¿Qué debemos hacer? Mateo 18, 15 al 17 lo dice. ¿Qué nos dice? Nos dice qué debemos, cómo debemos tratar los problemas en la iglesia. ¿Cómo debemos tratar los problemas en la iglesia? Si esto no se trata y se deja pasar, entonces se cae en una raíz de amargura. ¿Qué dice? Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ok. Muchas veces la iglesia se revela es por culpa del pastor también. Porque el pastor muchas veces no trata estos temas desde un punto de vista como dice las escrituras. Número uno, habla primero con él, con la persona. Hacemos al revés, los pastores hacen al revés. Lo dicen desde el púlpito. Y la iglesia no es tonta, la iglesia sabe con quién es eso. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el pobre hermanito que le confió algo o que usted lo vio en problema o está metido en problema y usted lo dice desde el púlpito y lo señala o utiliza su ejemplo para armar prédica, eso es decirlo a la iglesia. Entonces, debemos de tomar como Dios manda primero. Número uno, estando tú y él solo, trata los problemas solo. Los pastores que están aquí se han dado cuenta y saben que la mayoría de los problemas resueltos suceden a solas. Es efectivo eso. A solas. Con el creyente a solas, mira. Y así, Dios manda primero a estar a solas. Número dos, buscarse dos o tres testigos si la persona persiste en el problema. Número tres, ahí se cumple lo que la Biblia dice, tenle por gentil publicano y dilo a la iglesia. Pero los pastores hacen al revés muchas veces. Entonces, Absalón tenía una amargura, y esa amargura no tratada se transformó en una venganza calculada. Número dos, estrategia, erosión progresiva de la autoridad. Absalón se para en la puerta, no en la puerta del palacio, en la puerta antes que la gente entre a Jerusalén. Se para allí y comienza, ahí vemos que hay un vacío. Cuando el pastor o el líder, cuando el pastor o el líder deja algo vacío, alguien lo llena. Da a entender que el rey se había descuidado un poco de la puerta. Entonces vino otro y lo llenó. Y Absalón se paró allí
en la puerta a recibir a todo el que iba hacia el rey a hacer juicio. Y él entonces, es buena tu causa, le decía, pero no tienes quien te oiga. Oiga esto. Número uno, no acusa directamente a David, indirectamente lo acusa. Número dos, se presenta como alternativa más justa. Se presenta como alternativa más justa. Número tres, gana afecto antes de poder. Vemos que hay una diferencia entre Absalón y Coré. Coré fue frontal. Le presentó las escrituras, todos somos santos, a Moisés. Pero este fue más sutil. Nunca se enfrentó contra su padre directamente. Todo lo hacía en los pasillos. Todo lo hacía armando todo. En el versículo 6 que hemos leído en 2 Samuel 15:6, ¿quién lo lee? 2 Samuel 15:6. Amén. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Ok. Absalón se ganaba al pueblo por simpatía. Tenía talento para tratar con la gente, envolverlas. El espíritu de Absalón no conquista por doctrina, sino por simpatía. No conquista poniéndote la Biblia. Aquí la Biblia no. Todo por simpatía. El líder, wow, qué líder tan carismático. Y toda la gente se deja llevar por... Así el líder le meta lo que le meta. Entonces, no. Debemos tener el discernimiento bien. 3. Manifestación legítima. Manifestación. Legitimación religiosa. Noten qué hizo. 2 Samuel 15:7-12. Amén. ¿Qué dice? Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Hasta el 11 era. Hasta el 12. Amén. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Legitimación religiosa. ¿Qué hizo Absalón? Usa un lenguaje espiritual. Padre, déjame ir a Hebrón. Voy a pagar los votos. Mentira. Mentira. Voy a pagar los votos. Voy a ir allá a Hebrón. En Hebrón estaba la revuelta ya planificada. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Cuando la ambición se viste de espiritualidad, la rebelión se vuelve peligrosa. No todo el que le habla a usted espiritualmente verdaderamente lo es.
¡Wow! ¡Qué lindo habla el hermano! ¿Cómo habla del Señor? ¿Cómo conoce la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta gente? 2 Corintios 11, 14 y 15. Usó 11, 14. lenguaje espiritual. ¿Qué dice? 11, 14 era. Ajá. 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazaba como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La usurpación pública. Aitofel aconseja humillación pública contra David. El ataque no es solo político, sino simbólico. Proverbios 16, 18 se cumple. ¿Qué dice? Amén. Ajá. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aitofel aconseja humillación pública. Él es el que le aconseja a Absalón que estuviera con la concubina del rey. Él es el que proclama rey. ¿Por qué? Porque el espíritu de Absalón, el que se está moviendo por debajo de cuerda, busca apoyo, no lo hace solo, él busca ganarse los corazones. Pero antes del quebrantamiento es la soberbia. En la muerte de Absalón, 2 de Samuel 18, 9 al 15. Amén. ¿Qué dice? 18, 19 al 15. Digo, 18, 9 al 15. 9 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iban a Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viendo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Ittai, diciendo: Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Ok, déjelo hasta ahí. Ok. Aquí vemos que hay una palabra que dice, quedó colgado entre el cielo y la tierra. Eso es altamente simbólico. Sin respaldo divino ni estabilidad humana significa. Ahora, definición. ¿Qué es el espíritu de Absalón? No es una entidad demoníaca específica en el texto, sino un patrón espiritual recurrente caracterizado por, número 1, resentimiento no sometido a Dios. Hay hermanos que odian a algún hermano.
Hay hermanos que odian a su padre. Están resentidos. El resentimiento debe ser sometido a Dios. Número 2, ambición sin proceso. El ser humano es ambicioso por naturaleza, pero esta ambición es una ambición demoníaca. ¿Por qué? Porque quería el reinado, quería la corona, pero no pasar el proceso. Búsqueda de influencia paralela como la de su padre. Deslegitimación indirecta del liderazgo. Vean el patrón. Un resentimiento no sometido. Una ambición sin proceso. Búsqueda de influencia. Deslegitimación indirecta del liderazgo y apariencia de justicia con motivación egocéntrica. Habló espiritualmente: Padre, déjame ir a pagar los votos a Hebrón. Y el padre le creyó. Anda pues, hijo. Oh, mi hijo es espiritual. No, por dentro estaba maquinando usurpar a su padre. Todo el que se le acerca al pastor, todo el que se le acerca al líder, muchas veces no es sincero. Ahí es donde se tiene que tener el discernimiento. Ok, ¿dónde prolifera este espíritu, este patrón? Donde hay vacío de disciplina espiritual. David fue pasivo con Amnón. David fue pasivo con Amnón. Número 1, donde hay vacío de disciplina espiritual. Cuando un pastor no disciplina, cuando un pastor se echa a perder todo, pero la disciplina debe ser correcta. Debe ser correcta. No que, porque si el hermano me miró feo, ¡ah, disciplina! No. Se disciplina por pecado. Y de esa manera, la iglesia se mantiene en orden, porque el ministro fue escogido, el pastor fue escogido, el pastor que está aquí, fue escogido, número 1, para que protejas la visión que Dios te dio. Número 2, para que pongas orden en la iglesia. Y número 3, para que cuides a su pueblo. Entonces, donde no hay disciplina espiritual, todo el mundo hace lo que le dé la gana, todo el mundo hace para allá, para acá, toma decisiones. No, aquí hay una toma aquí hay un liderazgo. En el ejército, eso es penado. Imagínate, en el ejército mundano, es penado. ¿Por qué? Usted no puede pasar por encima de su comandante. Ir directamente al teniente o al capitán o al yo no sé qué. No, usted debe presentársele a su comandante. Luego su comandante le presenta la queja o lo que sea a su otro comandante y su otro hasta que va llegando la cadena de mando. Eso se llama cadena de mando. Parecido es aquí en la iglesia. Aquí no se debe tomar decisiones. Aquí hay un pastor, hay una pastora y las cosas se deben consultar y así no hay un vacío espiritual, no hay un vacío de poder. David, ¿por qué David? David, en vez de aplicar la ley a su hijo Amnón, no hizo nada. El otro vio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pastor no aplica la disciplina, los demás ven. Ah, entonces no se hizo nada. Ah, bueno. Y entonces tú me estás entendiendo. Entonces, número 2, donde el liderazgo pierde cercanía pastoral. Escuche esto. ¿Dónde funciona? ¿Dónde prolifera? ¿Dónde crece el espíritu de Absalón? Donde el liderazgo pierde cercanía espiritual.
Siempre el pastor debe estar enviándole, aunque sea si vive lejos o no puede ir para su casita, siempre debe enviar mensaje a su oveja, tener cercanía con ella. ¿Por qué? Porque otro te lo va a aconsejar. ¿Sí me está entendiendo? Otro se lo va a aconsejar. Siempre la oveja busca, ¿cómo se llama? Busca justicia accesible. Siempre el pastor debe estar pendiente de sus ovejas, hasta de lo que más crea y lo más insignificante. Siempre está, ¿cómo está, sierva de Dios? Sabe que estoy orando por ti. Está, como, oye, pastor, ahí la persona se abre, hay cercanía del pastor. Pero cuando un pastor no cumple su función, otro te lo aconseja, te lo puede aconsejar mal, y entonces viene todo revelado para la iglesia. Entonces el pastor debe tener cercanía con su gente, el líder también, los líderes con su gente. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Enviarle una palabra, una música, enviarle algo, que la persona se siente importante. Importante. Número 3, donde hay carisma sin carácter. ¿Dónde funciona esto? ¿Dónde prolifera? Donde hay carisma sin carácter. Absalón era atractivo. Absalón dice que no tenía un defecto desde la punta de la coronilla hasta la planta de los pies. No había defecto en él. Era atractivo, sabía tratar con la gente, sabía envolver, imagínate, si utilizara eso para Dios, se ganara todo el mundo, se ganara mucha gente para eso. Pero hay gente que tienen eso, son atractivos, envuelven a la gente y todo, pero para lo malo. ¿Por qué las escrituras te hablan? Cuando las escrituras te hablan por algo de que Absalón era atractivo, es para que te des cuenta lo que dice Primera de Samuel 16:7. ¿Por qué dice las escrituras? Eso no está puesto allí por estar. Amén. Primero Samuel 16:7. ¿Qué Amén. dice? Ajá. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por algo las escrituras dicen, no te dejes engañar porque yo lo use. No te dejes engañar porque yo lo esté usando. No, porque Dios usó un pez, Dios usó una mula, Dios usó un gusanito para Jonás, el gusanito para destruir el árbol que le daba sombra. Y así, Dios usa al mismo diablo. Satanás está bajo la soberanía de Dios. Él no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Entonces, donde hay carisma sin carácter. Sin carácter quiere decir donde hay mucho talento, pero el pastor debe estar pendiente, los líderes, trabajar. No nos debemos impresionar porque la hermana pasó, cantó y Dios la usó. No nos debemos dejar impresionar por los dones. Siempre el ministro debe estar tratando con la persona, que sea humilde, que sea mansa, que tenga amor, que tenga fe, que tenga templanza, que tenga mansedumbre, que tenga todos esos frutos que son buenos. El ministro frente a la rebelión nunca responda con carnalidad. Aquí yo soy, yo no sé qué. David, en lo que supo que su hijo se levantó en Hebrón, respondió con mansedumbre, entendiendo lo que dice Romanos 12:9.
Amén. ¿Qué dice? El amor sea sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. 12:19, disculpen, 12:19. 12:19. No respondas con carnalidad, ministro, cuando te enfrentes a la rebelión, 12:19 ni el dice, líder. no os Ajá. vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David entendía esto. ¿Qué va a hacer peleando contra su propio hijo? Matándose entre ellos. Él entendió que el trono es de Dios. ¿Y qué hizo? Huyó. Con mansedumbre. Si Dios me quiere de vuelta, con esto no quiere decir que el pastor tiene que huir. No. Él respondió con mansedumbre. Esa es la enseñanza. Responda con mansedumbre. Quédese tranquilo. ¿Por qué, pastor? Líder. Porque mí es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Amén. David entendió que el trono era de Dios y que no era de él. Y Dios pone a quien él quiera. Número 2, confiar en la sabiduría, en la soberanía divina. Noten lo que dijo 2 Samuel 15, 25 y 26. Lo que dijo David. 2 Samuel 15, 25 y 26. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Cuando David dice, vámonos, porque va a venir Absalón y yo no quiero que muera. Los sacerdotes le trajeron el arca. Rey, aquí está el arca. El arca debe ir para donde vaya el rey. Y David dijo, no, déjenla en Jerusalén. Si yo he hallado gracia, volveré a verla. Si no, ¿qué entiende ahí? Entiende que el cargo es de Dios. ¿Qué entiende? Que el trono es de Dios. Eso mismo lo entendieron. ¿Quién lo entiende? Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 11. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todos linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Hasta cuándo era, maestro? Hasta el 11. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hasta el 11, maestro. Sí, pero usted se saltó, creo que se saltó el 10, ¿no? El 9. No, ¿Qué no, leyó? lo leí. ¿Leo de vuelta, quiere? ¿Le parece? Ajá, léalo del 9. ¿Desde el 9 en adelante? Sí. Bueno. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Del versículo
Ah, es 4:9, hermano. Yo estoy equivocado. 4:9. Disculpe, mis hermanitos. Voy para el 4:9 entonces. Sí, No, es 4:9, pastor. Discúlpeme, mi hermano. Del 4:9, perfecto. Voy espera, ahí. espera, espera. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ok, aquí dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, ellos sabían que no eran merecedor de esa corona. Señor, a Jesucristo. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los ángeles entendieron que esas coronas, esa autoridad que tenían en el cielo, todas se le entregaron al Señor. Asimismo hizo David. David dijo, el trono es de Dios. Él hace con el trono como él. Amén. 3. ¿Qué debe ser el ministro frente a la mantener el corazón correcto? El lamento de David. En lamento de David, cuando muere su hijo Absalón, dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Muestra el amor paternal hacia un hijo rebelde. El ministro maduro no celebra la caída del rebelde, la lamenta. No debemos de alegrarnos de que el rebelde cayó y decir, se metió conmigo, ¿vieron? ¿Sí me está entendiendo? Muchos lo hacen, amado. El que se ha metido conmigo, mira, a mí me dijeron una vez así. Y no, el ministro debe de lamentarse, no gozarse. Aplicación ministerial. Señales tempranas en equipo. Escuche esto. Señales tempranas en equipo. Hay que estar pendiente de las reuniones paralelas. Críticas compasivas. No, esta es una crítica constructiva. Autoproclamación como voz alternativa. Mire, hermano, mucha gente autoproclamándose pastor o como el líder que le hace la contra, pueden hasta perder la vida. ¿Por qué? Porque el que se opone a la autoridad, a Dios resiste. Prevención pastoral.
formación del carácter antes de la promoción ministerial. No se debe poner a una persona, por ejemplo, darle un liderazgo a una persona que nosotros sabemos que es rebelde. Es peligroso. Nos va a hacer la contra. Nos va a hacer la contra. El pastor siempre debe de rodearse en el liderazgo de personas en que ella pueda confiar o en él pueda confiar. Primero, por ejemplo, como se está haciendo con el, Dios le ministró al hermano Peque, que iba a ser un ministro, un pastor. ¿Qué está haciendo él? Bueno, ahora él comenzó a formar su carácter, a formar su carácter. ¿Por qué? Porque antes de la promoción ministerial, el pastor debe de enseñanza constante sobre la autoridad bíblica. Hermano, ¿cuánta falta hacen los maestros dentro de la iglesia? Hace mucha falta. ¿Por qué? Porque el maestro le es revelada la palabra para que le enseñe. Y muchas iglesias, como están faltas de maestro, perecen por conocimiento. Entonces, el ministro prevención pastoral debe formar el carácter antes de la promoción ministerial de alguna persona. Debe haber una enseñanza constante en la iglesia por parte de maestros, por parte de los siervos del Señor que fueron llamados a la enseñanza. Debe tener clara antes de aconsejar, debe haber orado, antes de aconsejar, corregir al pueblo. Ok, Absalón. Vamos a ver el contraste de Absalón con el hijo, con Jesucristo. Absalón se exaltó a sí mismo, usurpó el reino, querían que lo llamaran rey, buscó trono sin cruz. El ejemplo de Cristo, según Filipenses 2:5 al 11, se humilló. Cristo se humilla voluntariamente. Recibió no exaltación de él mismo, recibió la exaltación de su Padre. ¿Quién lo puede leer allí? Vean el contraste que hay entre el espíritu rebelde y el espíritu de Cristo. Filipenses 2:5 al 11. Amén, amén, maestro. Diga. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vemos el espíritu de Cristo, se caracteriza por la obediencia, Ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas, dice su palabra. El espíritu de Cristo se caracterizó por servir a la gente. Absalón se caracterizó por la autopromoción. La rebelión de Absalón enseña
que la crisis ministerial enseña que, número uno, la crisis ministerial suele nacer internamente. No solamente la iglesia recibe ataque externo, los demonios, no, también interno. El pastor junto con los líderes deben estar, como dice en Venezuela, ojo pelado. Gracias a Dios, en las iglesias, en algunas iglesias, hay como un grupo de líderes que están pendientes siempre y siempre están informando al pastor. Escuche, cuando usted va a decirle algo al pastor, está informando, no está chismeando. El chisme es cuando usted lo riega, pero cuando usted va a la persona directa, usted está informando. El apóstol Pablo, algunas de las cartas que él escribió fue producto de información que le trajeron hermanos. Por ejemplo, él dijo en una de las cartas, porque he sido informado por los hermanos de Cloé, que está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. El pastor, los pastores deben de saber lo bueno y lo malo que está pasando en la iglesia. La amargura es semilla de la división. El liderazgo debe ser firme, pero humilde, humilde. Dios defiende la autoridad legítima. Un principio final. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Ve, ¿Qué dice? ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. Entonces, aquí una de las cosas que usted debe entender es que Dios examina mucho nuestro corazón. Isaías 29, 13. Disculpe, maestro, ¿Isaías cuánto? 29, 13. Gracias. Amén. Ajá, ¿qué dice? Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamento y levantaré contra ti baluartes. No, ese es Isaías 29, 13. 29:3 era esa. ¿Era 29:3 o 13, 13? 13. Va. 29:13. Acá. Ahora sí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mateo 7, 15. Amén. ¿Quién lo lee? Ajá. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge? Santiago. Ajá, no, ya, hasta ahí.
Santiago 3, 14 al 16. Estamos terminando la segunda parte de Espíritu de Absalón. Santiago 3, 14 al 16. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda clase y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hasta el 17 era. 16. Ok. Celos amargos. Donde hay celos amargos, donde hay contención, donde hay desorden, donde hay me siento incómodo porque promocionaron a un hermano y no a mí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, donde hay celos, donde celo al pastor porque yo soy el que debieran de venir a mí, todas esas cosas es animal y diabólico, dice las escrituras. 1 Pedro 5:5. Ahí. ¿Qué dice? Ahí está, Pedro. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios. Dios puso 5 ministerios en su iglesia, pastor, evangelista, para erradicar la rebeldía en su pueblo, para erradicar la desobediencia, el ego. Proverbios 6, 16, 19. Proverbios 6, 16, 19. Amén. Ajá. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos. No, el pastor junto con los líderes debe estar pendiente de la crítica en privado. Debe estar pendiente si algún miembro se toma las atribuciones del pastor. No, ven a mí, yo sí te aconsejo bien. Yo sí. No, hay que estar pendiente de eso. Los líderes de la iglesia deben estar pendientes acerca de las reuniones paralelas. Deben estar pendientes acerca de comparaciones constantes. Cuando la persona se vive midiendo espiritualmente, deben estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque nosotros, preocúpese por usted, por su salvación, por usted, por su ministerio. No tiene por qué verle la vida al otro hermano. No tiene por qué
¿Por qué no? Aquel lo veo mal, aquel lo veo. No. Ahora, si el Espíritu te toca para que ores por, bueno, apropiación de ovejas. Hay que estar pendiente de eso, apropiación de ovejas. Escuche esto. Si a usted se viene algunas ovejas de otra iglesia a congregarse con usted, lo legal, lo correcto es que usted hable con las personas que vinieron y la persona, usted le pregunte, ¿ustedes hablaron con su pastor de que se venían para acá o si traen carta? ¿Quién fue su pastor? Bueno, usted llamar al pastor a quien pertenecen esas ovejas. Pastor, por aquí llegó la hermana tal, el hermano tal, ¿en qué condiciones viene? Dicen que se quieren congregar aquí. El pastor te va a informar, te va a decir, déjelos tranquilos, mi hermano, recíbalos. Ellos vienen con buen testimonio. Lo único, bueno, se mudaron para allá cerca, o van rebeldes, o devuélvamelo. Usted habla con ese pastor y el pastor, ¿por qué, hermano? Porque se puede apropiar, usted no se puede apropiar de las ovejas. Usted llama a ese pastor y el pastor le va a decir qué hacer. El pastor te va a decir si se la devuelvas o recíbala. O hermano, ella está en disciplina, salió la persona en disciplina, yo le metí 7 meses, usted, bueno, ella cumplió 5, usted las otras 2, ahí el pastor va a saber qué hacer. Pero lo correcto es hablar. Si usted no habla, se ve que usted se está robando las ovejas. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Dios está en el orden. Amén. La espiritualización del desacuerdo. El Dios me dijo, tiene que estar pendiente con eso. El Dios me dijo. La espiritualización del desacuerdo. Dios me dijo que el pastor, no sé, el pastor o la pastora, Dios me dijo que era por esto. Y era, no. Hay que estar pendiente con eso. El Dios me dijo, es peligroso. Porque si Dios no te dijo, en vano has tomado el nombre de Jehová en vano. Escuche, hace tiempo una persona vino, no, sí, el Señor me dijo que era por esto. El Señor me dijo que era por esto, que la persona hace esto es por esto. El Señor me dijo hasta que yo le dije, no te da miedo decir carratico, el Señor me dijo, Dios no es chismoso. El que está en contra del chisme va a ser chismoso. No, ese es por esto. No, hermano. Dios no es así. Entonces, no es así. Entonces, el liderazgo, un liderazgo sólido, blinda el ministerio, blinda la iglesia. Amén. Blinda. Todas esas cosas debemos estar pendientes. Reuniones paralelas, los pastores que tienen iglesia, siempre deben estar en comunicación con su pastora. Todo lo que vayan a hacer con su pastora. Pastor. Y así es que se trabaja aquí. Siempre bajo autoridad. Mantente bajo autoridad para que Dios sea el que te exalte. Mantente humilladito. No te apresures a pedir funciones al pastor, a la pastora, no te apresures. Dios te va exaltando poco a poco. Deja que Él sea el que lo haga. Deja que Él sea el que lo haga. Entonces, ya estamos casi terminando. Siempre, pastor, debes establecer canales de escuchas. No te esconda, no se esconda de su hermano. Si su hermano le está hablando de una situación, no se esconda, no. Si Dios lo puso, Dios le ha dado la capacidad para usted recibir todos esos problemas, procesarlos y darle el consejo que la persona necesita. Si no, la persona te lo va a aconsejar otro. Maestro, lo sé ya todo, pero se cortó un ratito. ¿Se cortó?
Sí, quedó negra la pantalla por un ratito. No sé si a ¿En todos la les mía? pasó. Aquí no, no sé. Debe haber sido nosotros entonces solo. Ah, Perdón. bueno. Ok. Ok, pastor. Entonces, establece canales de escuchas, justicia, consejería, disciplina, mediación. Corrige con prontitud bíblica. No demores la corrección. No la demores. Forma líderes por carácter, no por para que no porque no te asombres porque Dios los use. Ay, no, porque talento, dones, pero sin carácter, sin humildad, no sirve de nada. Para el equipo de liderazgo, ustedes que están aquí, cero pasillos. Si hay asunto, se habla con la persona correcta. Unidad no es silencio, es verdad en amor. Eviten, mi gente, mi rebaño, eviten esos comentarios. Mi gente, mi rebaño, no, son la gente de Cristo, son el rebaño de Cristo. Para la iglesia en general, ustedes que están aquí aprendiendo del Señor, honra y sujeción responsable. No todo debe ser exigencia a las ovejas, exigencia, también honrelos, honrelos, honrelos. Discernir sin manipulaciones emocionales. Discernir sin manipulaciones emocionales. No, discierna con el Espíritu Santo. Él lo va a ayudar. Amar la verdad más que el show. Como decía la pastora, no quiero show. Amén. Dios, sírvanle a Dios de todo corazón, con humildad. Blíndense y protejan la congregación. Amén. Protejan la congregación del Señor. Bueno, alguien, vamos a pedirle a nuestra hermana pastora, ya terminamos la segunda parte del espíritu de Absalón. Hermana pastora Manuela, si quiere decir algo y orar por nosotros. Amén. Amén. Buenas noches. Vine un poquito tarde hoy. Tuve unas cositas para hacer y llegué tarde, pero llegué. Pude estar y escuchar que la verdad que estas últimas clases han sido muy buenas porque vamos aprendiendo cosas que a veces quizá las sabemos, pero necesitamos que nos refresquen la memoria. Y más ahora que hay pastor nuevo y bueno, para ir aprendiendo las cosas como deben ser hechas, ¿verdad? Entonces el Señor se está encargando de enseñar y estoy muy, muy contenta Amén. de todo eso, de todo lo que se está hablando. Así que vamos a darle gracias a Dios y a orar Amén. por los hermanos que han estado hoy. Amén. Amado Dios, te doy gracias, mi Padre querido, Gracias. por estas clases tan especiales, mi Señor eterno, Gracias. por esas palabras que tú pones en el corazón del Maestro, para que llegue, Señor, hasta nosotros, para que nos capacite, para poder ser, Gracias. Señor, lo mejor para ti, oh Padre querido. Gracias, mi Señor, que pueda dar fruto, Señor, toda esta palabra preciosa que tú nos estás enviando. Te ruego, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que en esta noche han estado compartiendo, Señor mío, y que los bendigas ricamente, Padre querido, en el precioso nombre de Jesús. Bendice también la vida del Maestro, mi Dios. Amén. Capacítalo cada día más, Padre querido. Pon en su corazón y en su mente aquello que tú quieres enseñarnos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice su vida, Señor. Guarda su salud, Padre querido. Aleluya. Guarda ese trabajo, Señor, que él tiene, Padre mío. Aleluya. Y suple sus necesidades, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Muchísimas gracias, Padre amado. Muchísimas gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Amén. Dios. Dios le Gloria a Dios. bendiga a todos.
Gracias por Amén. honrarnos con su Amén. presencia. Amén. Gracias, pastores, Amén. hermanos músicos, pastoras. Gracias. Amén. Intercesora, la hermana de Venezuela. Dios le Hasta bendiga, mis mañana. hermanitos. Amén. 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 Hasta mañana, si Que Dios tengan quiere. buen descanso. Bendiciones Amén. para Ustedes. todos. Buen día. Amén. Dios Amén. bendiga.